Muchísimas gracias, presidente. Saludo con afecto a los miembros de la mesa, diputados, diputadas, compañeros, compañeras y a las plataformas digitales que nos siguen, en especial a todos los mexiquenses que están preocupados y atentos en este tema. Diputada Berenice Medrano Rosas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 60ª Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción cuarta y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 72 y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta Asamblea propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México para que no autorice el incremento de las tarifas del transporte público en la entidad y para el caso de que el aumento se establezca, se sirva informar a la brevedad posible a esta soberanía los criterios técnicos y económicos bajo los cuales se autorizó la nueva tarifa. Por lo anterior, en términos de la siguiente exposición de motivos. Hablar de movilidad es hablar de uno de los recursos que son necesarios para el justo desarrollo de las actividades económicas, comerciales, académicas, personales, culturales o recreativas de las y los mexiquenses en su vida diaria. De tal suerte que la importancia que este sector tiene en la sociedad es fundamental, es la base para el desplazamiento y funcionamiento de la misma. Desde hace décadas, en el Estado de México se vienen presentando diversas problemáticas en el transporte público, los cuales no se han podido o no se han querido resolver, partiendo de que este servicio se presta a través de concesionarios para quienes el transporte es en esencia un negocio. Los concesionarios no realizan los esfuerzos necesarios por satisfacer las necesidades de movilidad de las y de los usuarios, situación que no garantiza el derecho de una movilidad adecuada para la población mexiquense. Y los concesionarios que sí lo hacen son objeto de abusos y de corrupción. Dentro de los problemas que causan más afectación se encuentra alguno de los malos comportamientos de los operadores, los conflictos viales derivados de una mayor oferta respecto a la demanda del servicio y a la mala planeación de las rutas y la comisión de delitos cometidos a bordo del transporte público y las altas tarifas. Existe un promedio de 4,214 quejas por trimestre presentadas por usuarias y por usuarios del transporte público en el Estado de México, de acuerdo con lo que el propio portal de la Secretaría de Movilidad reporta, situación que confirma que para las usuarias y los usuarios es un suplicio cotidiano trasladarse en transporte público, debido a que tienen que tolerar el maltrato de ciertos operadores quienes no respetan el reglamento de tránsito e invaden carriles confinados de otros transportes, provocando accidentes viales en donde las personas que sufren lesiones o pierden la vida no son indemnizados en razón de que estas unidades no cuentan con seguro de pasajeros. La mala planeación de las rutas origina que el 63% de las y los usuarios tengan que utilizar de 2 a 4 transportes en sus recorridos diarios, mientras que el 31% emplea 5 o más. Se considera que en el Estado de México se dejan de generar cada día 30 millones de pesos con base en 1,5 millones de horas desperdiciadas en los traslados a las zonas conurbadas. Los ciudadanos pierden tiempo y pierden dinero. Respecto a la violencia, se hace notorio el acoso sexual de que son víctimas las mujeres, con una alarmante alza de los delitos sexuales en nuestra entidad, los cuales se llevan a cabo sobre todo en el transporte público. Los asaltos a mano armada,
a bordo de las unidades es cosa de todos los días, situación que genera pérdidas de vidas humanas y el menoscabo de la calidad de vida para el usuario. Las cifras reales son alarmantes: 474 muertes a bordo de las unidades en los últimos 5 años. La seguridad a bordo de las unidades de transporte público es sin duda responsabilidad del Gobierno del Estado. Sin embargo, no se ha cumplido con la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico, según datos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Las rutas más peligrosas de la entidad son el Periférico Norte, Gustavo Vaz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Vía Morelos, en los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, entre otros. Asimismo, los costos en las tarifas son altos, de 8 pesos por cada 5 kilómetros y 20 centavos por cada kilómetro adicional, excedente a la tarifa inicial, por lo que en promedio una persona gasta entre 70 y 80 pesos al día en el transporte. Como un acto de vergüenza frente al inseguro y deficiente servicio de transporte público que las y los mexiquenses reciben, recientemente Raimundo Martínez Carvajal, titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, manifestó su intención de autorizar un incremento a las tarifas en la entidad, refiriendo que dicha medida se está analizando. Al respecto, es importante señalar que para el mes de abril del año 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, se contaba con un registro de aproximadamente 168,000 concesiones y que con el acuerdo que emitió la dependencia, el cual fue publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el 20 de marzo del 2018, se autorizó por tiempo determinado la culminación de trámites de otorgamiento de concesiones, autorizaciones de base, terminales, derroteros, lanzaderas, alargamientos y modificaciones de derroteros que se hayan iniciado y no concluido, asimismo respecto de las concesiones vencidas que no fueron prorrogadas en tiempo y forma. Es de resaltarse que el punto 5 de dicho acuerdo señala como obligaciones para los vehículos afectados a las concesiones los requisitos siguientes: de conformidad con la norma técnica aplicable, tener conectados al Centro de Control y Gestión de la Secretaría de Movilidad del Estado de México los dispositivos de seguridad consistentes en sistema de posicionamiento global GPS, cámara de videovigilancia y botones de pánico. Cumplir con lo dispuesto en el acuerdo por el que se expiden y señalan los elementos de identificación de los vehículos destinados a concesiones y permisos relacionados con el servicio público de transporte seguro para las modalidades de colectivo, automóvil de alquiler y taxi rosa en el Estado de México, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México el 14 de abril del 2014. Por tanto, no existe justificación válida para tal aumento, como no la hubo en el año 2017, cuando el pasaje pasó de 8 pesos a 10 pesos, con la promesa de que ello implicaría una modernización del servicio, que se vería reflejada en capacitación operativa, tecnología en seguridad y sistemas. Beneficios que no están reflejados a este tiempo cuando sabemos de la lentitud del programa, como el de capacitación, alineación y certificación para operadores del transporte público. Señor gobernador, pues esperemos que este mensaje le llegue, que la plática que sostuvo con los ciudadanos de Tlalnepantla en la Ruta 26, que si bien lo podemos observar en su publicidad, le haya servido para que usted sepa que la seguridad y un transporte de calidad es lo más importante para todos. Ya basta de servirse del pueblo. ¿Qué no le duelen los choferes extorsionados y desaparecidos y asesinados? El transporte quemado, los asaltos a plena luz del día con niños y jóvenes presentes, la inseguridad, los asesinatos. O sea, a nosotros sí nos duele y nos duele mucho. Mejor el servicio de transporte, pero no a costa de los mexiquenses. En consecuencia,
Someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que de estimarlo procedente se apruebe en sus términos. Punto de acuerdo único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México para que no autorice el incremento de las tarifas del transporte público en la entidad y para el caso de que el aumento se establezca, se sirva informar a la brevedad posible a esta soberanía los criterios técnicos y económicos bajo los cuales se autoriza la nueva tarifa. Transitorio, artículo 1, publíquese en el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 12 días del mes de diciembre del año 2019. Las diputadas y los diputados de Morena nos pronunciamos en no al aumento en el transporte público en el Estado de México. Muchísimas gracias.